Buenos días, nos encontramos con Loli Simón, profesora de la Fundación YOR. Hoy nos va a comentar su opinión sobre la entrada de España en la Unión Europea en 1986. Buenos días, Loli. Hola, buenos días, Adrián. ¿Cómo estamos? ¿Cómo recuerdas el momento en el que España empezó a formar parte de la Unión Europea? Con una gran alegría y con esperanza. Después del proceso de dictadura que habíamos vivido en España, era importante incorporarse a las instituciones europeas, por lo que significaba de abandono del aislacionismo al que habíamos estado sometidos y, por supuesto, dar paso a la modernización del país. ¿Has notado algunos cambios desde entonces hasta la actualidad? Sí, la integración de España en la Unión Europea fue extraordinaria, tanto en lo económico como en lo político y, sobre todo, en lo social. España ha protagonizado la mayor transformación y modernización de su historia. De la mano de nuestra entrada en la Unión Europea vino la apertura definitiva de nuestra economía y una mayor presencia en la escena internacional. El Producto Interior Bruto se dobló, la renta per cápita subió, las exportaciones aumentaron, la esperanza de vida también aumentó. Bueno, ya has contestado un poco, pero me gustaría saber en qué aspectos ves que ha mejorado España desde que entró en la Unión Europea. La España de hoy no puede entenderse sin Europa. Desde la entrada de España en la Unión Europea, nuestro país se ha beneficiado de los fondos de la Unión Europea para realizar proyectos de toda índole. Desde la construcción de infraestructuras, pasando por programas de formación y sin olvidarnos de las ayudas a sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca. Como decía anteriormente, se han producido importantes avances en la modernización del país. Por ejemplo, se han adoptado normas que regían en nuestro país a normativas de Europa en comercio, sanidad, normativas de seguridad, tecnología, investigación, etc., representando un avance muy importante en todos los ámbitos. ¿Y en el ámbito de la tecnología, en qué crees que han habido avances? Pues la integración significó un avance importante en la incorporación de nuevas tecnologías. La supresión de aranceles ha facilitado el intercambio entre países y, por supuesto, entre investigadores y fabricantes de nuevas tecnologías. Solo pensar en que entonces estábamos en un mundo analógico, por ejemplo, solo 2 canales de televisión que eran en blanco y negro, a la situación digital en que vivimos actualmente hay un abismo. ¿Qué pasa? ¿Te habría cortarlo esto? ¿Te habría gustado vivir con las tecnologías que hay ahora mismo en aquel momento? Evidentemente. Habría supuesto un menor esfuerzo de adaptación a las nuevas tecnologías. Para los de mi generación fue un cambio muy brusco y en muy poco tiempo, lo que dificultó nuestra adaptación, o por lo menos hemos tenido que realizar un mayor esfuerzo. Para las nuevas generaciones que ya han nacido con estas nuevas tecnologías, les facilita su integración y uso de las mismas, así como su mayor facilidad de adaptación a los cambios que se producen a un ritmo vertiginoso. Aunque actualmente, debido a la crisis económica mundial, ha habido un retroceso en todos los aspectos citados, sobre todo en lo social. ¿Y qué piensas de la política de 1986 y qué diferencias hay con la de actualidad? En el 1986 significó un cambio importantísimo en la política del país. El Partido Socialista ganó las elecciones por mayoría absoluta. La realidad social española se modernizó profundamente mediante la incorporación masiva y acelerada de las mujeres a la vida laboral activa, la extensión de la educación pública superior, la cobertura sanitaria universal, la implantación de sistemas progresivos, de sistemas fiscales progresivos, las leyes sobre la igualdad entre hombre y mujer, todavía queda. Actualmente existen nuevas sensibilidades en la sociedad y, por consiguiente, han surgido nuevas formaciones políticas. Entonces, había sobre todo 2 que intentan ahora canalizar estas sensibilidades. Lo que sí echo de menos es el sentido de Estado de los políticos de los 80. Hoy en día su política se ha convertido en una profesión, no en política. ¿Qué supuso realmente el cambio de las pesetas a los euros? El cambio, recuerdo que empezó en enero del 2002 y representaba un mayor peso de la Unión Europea en la economía mundial, la desaparición de los riesgos de fluctuación, los precios más estables. Pienso que al principio se notó mucho en el bolsillo de los españoles, empezaron a redondear. Por ejemplo, un café, si valía 80 pesetas, de pronto pasó a 1 euro, y 1 euro eran 166, o sea que algunos de ellos se doblaron. ¿Y crees que hubo una mejora en el comercio por este cambio? Sí que la hubo.
La zona euro podía competir con las economías mundiales más fuertes del momento, que eran Estados Unidos y Japón. El cambio citado daba mayor estabilidad y mejores posibilidades de crecimiento económico. ¿En qué aspectos ha cambiado la forma de vida desde 1986? Desde la entrada en la Unión Europea, la sociedad española ha avanzado, cambiando la imagen que de ella se tenía en el resto de Europa. La Unión Europea también ha aportado a España una importante cultura democrática. En el ámbito social y demográfico, España ha experimentado un proceso acelerado de modernización. El aumento sostenido del gasto social, así como de la inversión pública en salud y educación, ha consolidado el estado de bienestar en unas cotas inéditas en la historia de España. Como resultado, los españoles y españolas disfrutan de una altísima calidad de vida, con una esperanza de vida que se sitúa entre las más altas del mundo. ¿Y crees que todas las reformas han sido positivas y han aportado mejoras? En general, sí. Insisto, la modernización del país sí ha sido como consecuencia de nuestra integración en Europa, pero en general sí que lo han sido. Y personalmente, ¿qué cosas del sistema crees que mejoraban mejor, que funcionaban mejor antes que ahora? No recuerdo así que fueran mejores. Ahora en este momento no se me ocurre. Y en general, para acabar ya, ¿crees que han habido más cosas buenas o más inconvenientes? Más ventajas que desventajas, muchísimo más. Por citar ejemplos, la consolidación del sistema democrático, las leyes mucho más progresistas, por ejemplo, la ley del aborto, la ley del divorcio, cosa que antes era impensable. La incorporación de la mujer al mundo laboral, aunque en este campo todavía hay mucho que trabajar, sobre todo en el aspecto de igualdad hombre-mujer. Los salarios, ya sabéis que por el mismo trabajo hay una diferencia de un 30%. Luego también está la mejora de los indicadores de salud de la población en general, erradicación de algunas enfermedades, la ley del tabaco, que también es importante para esto, la incorporación a nuevas tecnologías.